Y mire, después de los acontecimientos de hace 2 semanas en el Penal 3 de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, en donde, pues bueno, nos quedamos sorprendidos, ¿no?, de la capacidad de acción que puede tener un grupo delictivo, y lo estaba platicando ahorita con Enrique Zúñiga, ya lo platicaremos al aire, de quién gobierna los penales, ¿no? Se dice que hay un gobierno por parte de los propios presos, pero eso no pasa, ¿no? Siempre hay un gobierno arriba del gobierno de los presos. Por eso platicar de este tema y de la situación que ha operado durante años y años en penales de la República Mexicana, lo que hemos visto en la Ciudad de México, estas áreas en donde hay de todo, jacuzzis, ¿no?, que supongo que no los meten en un pastel, ni los meten tampoco en una bolsa, porque pues meter un jacuzzi no se meten partes, ¿no? Pero bueno, lo que ha sucedido por años y años. Vamos a platicar de esto, de la realidad de los penales en este país, y está con nosotros Enrique Zúñiga, es experto en criminología y política criminal, además de todo, autor de un libro extraordinario que le recomiendo mucho, La lucha por el infierno. Maravilloso el libro, es un gran testimonio, da cuenta de su trabajo dentro de derechos humanos, que fue lo que lo llevó precisamente a eso. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Te agradezco mucho, y también está con nosotros Alberto Capella, que es experto en seguridad de AC Consultores y fundador. ¿Cómo estás, Beto? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, con el gusto de estar aquí como siempre. Igualmente, muchas gracias. Pues Enrique, lo platicábamos. Dio la casualidad que cuando se presenta esta fuga, en donde se le atribuye al famoso Neto el gobierno de este penal número 3 en Ciudad Juárez, en Chihuahua, estaba leyendo tu libro y estabas haciendo referencias incluso de como si fueran combos, ¿no?, los que se hacen ahí en ese mismo penal, en donde te ofrecían mujeres, te ofrecían 2 cervezas, carne asada por 500 pesos, cosas que dice uno, bueno, no es normal lo que está sucediendo. Sí, en Ciudad Juárez históricamente se ha presentado una problemática respecto al penal, que ha fungido como centro de acopio de mano de obra, vamos a ponerle, para el crimen, pero también un activo criminal, ¿no? Lo que te comentaba es un lugar, la cárcel está ubicada o tiene una muy buena ubicación, tiene acceso al aeropuerto de manera rápida, tiene vías de entrada y de salida rumbo al norte, hacia la frontera, pero también hacia el sur, ¿no?, hacia la parte de Chihuahua. Y bueno, pues la presencia de los grupos de poder ahí desde antaño han existido, ¿no? No se puede hablar de un gobierno completo, sino se habla pues básicamente de grupos a los cuales la autoridad de alguna manera u otra durante mucho tiempo dejó actuar. Y pues este es uno de los resultados. O sea, el Neto no era el que gobernaba el penal de Chihuahua. No, difícilmente podría ser una persona que gobernara, ¿no?, esta prisión, porque bueno, tiene varios grupos, es decir, fuertemente están gente ligada a lo que se conoce como el grupo de Juárez o el grupo de Sinaloa, y evidentemente no tenían un control absoluto del penal, como nadie tiene un control absoluto de los penales de Chihuahua, ¿no? La autoridad de alguna manera u otra administra o ha administrado históricamente a estos grupos, y pues el Neto simple y sencillamente pues era la cabeza visible, vamos a ponerlo de esa manera, y que al final termina fungiendo como lo que funge mucho de estos sujetos, que son como chivos expiatorios. Tan es así que hablaban de un superpoder, y lo primero que sucede es pues, lo terminan matando, ¿no? O sea, le adjudican un poder que legitima, vamos, esa mano dura sobre los sujetos cautivos, ¿no? Claro. Ahora, Beto, esto lo estaba platicando también con Enrique, ha sucedido durante muchísimo tiempo en toda la República Mexicana. Hemos visto verdaderamente escenas en antaño, ¿no?, la famosa cancha de tenis en donde jugaba Jorge Díaz Serrano, que fue metido en la cárcel cuando fue acusado como director de Petróleos Mexicanos, pero eso se ha repetido y vemos, por supuesto, celdas con todos los lujos, mujeres, alcohol, por supuesto, eso es lo de menos. Y también incluso algunos reportajes muy impresionantes en donde se está vendiendo como si estuviera repartiendo periódicos, pues piedra, cocaína en los propios reclusorios, en los centros de reclusión. O sea, no hay ninguna voluntad de que esto termine, o no se puede terminar con él. Digamos, Paco, que el problema del sistema penitenciario en México es una especie del eslabón perdido en la cadena de justicia criminal que tenemos en México, y eso es mucho que decir, porque los otros eslabones de la cadena pues tampoco están para presumirse, ¿no? Son el tema preventivo, que corresponde a las corporaciones policiales, el tema de procuración de justicia, que es quien debe de investigar los actos criminales, quien administra la justicia, que finalmente le corresponde al Poder Judicial, y finalmente el eslabón del sistema penitenciario, que es en definitiva uno de los aspectos más olvidados
históricamente en México por los gobiernos locales particularmente, que son quienes tienen la mayor capacidad en términos cuantitativos de centros penitenciarios en México, cerca de 250, 251 según INEGI el año pasado. Y bueno, esta lamentable circunstancia ha provocado que en esos 4 paredes de los centros penitenciarios, en donde concentras la mayor cantidad, evidentemente, de personas que han cometido, presuntamente han cometido algún delito, y en algunos de estos casos con perfiles criminales verdaderamente de muy alto nivel. Y esto ha provocado, evidentemente, esas historias, como bien las narra mi querido Enrique en La pelea por los infiernos, un fabuloso libro que también recomiendo, y en donde lamentablemente esto se viene incrementando de manera sustancial en aquellas entidades en donde no existe una política integral en materia de seguridad y evidentemente en materia de atención a este aspecto tan importante. Hay una premisa muy importante que no debemos dejar de lado, que es que aquellos gobiernos que no tienen la capacidad de controlar las 4 paredes de sus centros penitenciarios, pues evidentemente no van a poder controlar los espacios amplísimos que corresponden a la jurisdicción de sus respectivos gobiernos, particularmente en aquellas entidades en donde existen enorme presencia por lo lucrativo que pudiera ser esas regiones para el crimen organizado. Y de ahí vienen evidentemente estas historias que pasan desapercibidas porque no vamos a encontrar una gran cantidad de documentos periodísticos como el de Enrique o algunas otras revistas que en algunos momentos han generado investigaciones que señalen con exactitud lo que está pasando de manera lamentable en los centros penitenciarios. Y de ahí que cuando surgen circunstancias como las de Chihuahua, nuevamente nos regresamos a analizar una historia que probablemente hace 10 años, Paco, en este mismo espacio, señalaste en alguna circunstancia que se haya dado en Chihuahua, lamentable también en algún centro penitenciario de aquella localidad o en alguna otra. Claro. Ahora, Enrique, hablas tú del karma y me refiero a Celina Oseguera. O sea, la verdad es que son referencias muy fuertes. No solo hablas de este karma, sino también otra responsable que acabó también dentro de la cárcel, Celina Oseguera, que fue la responsable de los penales de la Ciudad de México, que después fue la responsable de los penales federales, ¿no? Y cuando estás hablando de estas mujeres, una de ellas que también tiene un perfil que no puedes entender que sea la directora de un centro penitenciario, porque no es como para que si fueras a comer a Polanco como te tienes que vestir, ¿no?, para dirigir un centro penitenciario. Pero además de esto, la generalidad de lo que está sucediendo con los penales, ¿tú podrías opinar que es así la generalidad de los funcionarios y así la generalidad de los penales en toda la República? Yo diría que un alto porcentaje de las prisiones... ¿Qué tan alto? Yo lo entendería como en un 70%, ¿no? Aquí en México no hay una especialización respecto a esas áreas, es decir, respecto al sistema penitenciario, pronto lo podemos ver, ¿no? Primero, la mayoría de las prisiones tienen una visión policíaca, ¿no? O sea, dependen de la Secretaría de Seguridad Pública y por ende pues tiene esa visión muchas veces de policía. Y no porque se desestime, sino simple y sencillamente porque no siempre es lo óptimo. Y en segunda instancia porque no hay una especialización respecto a quienes van a llegar a dirigir, ¿no? Yo durante mi etapa como funcionario encontré a muchas personas que pues llegaban porque los habían puesto ahí y no tenían el menor conocimiento sobre cómo operar las prisiones, pero también en esta dinámica de la conocida como guerra contra el narco, pues se llegaba a encontrar, y lo puedo afirmar, directores que podrían ser jefes de plaza, ¿no? Que estaban ahí posicionados pues para cuidar precisamente su activo criminal, directores que fungían como bisagras entre grupos parapolicíacos y paramilitares que operaban desde dentro y que permitían que muchas veces se cometieran delitos tanto dentro como fuera, ¿no? Claro. Entonces, pues esa es la visión que se tiene del sistema penitenciario. Aquí mismo, pues en el libro trato de reflejar que existen también muchos funcionarios que no se bajan de ese barco, pero pues son funcionarios que terminan muchas veces ya sea tras las rejas o ya sea también muertos, ¿no? Claro. Muchos de esos personajes que son vistos pues también como una pieza movible, como una pieza desechable dentro del negocio de esta industria carcelaria.
Oye, Beto, también, y para finalizar, si estamos hablando de lo que sucede dentro de los penales, estamos hablando del cobro del pase de lista, la comida que se vende al interior, el que pueda llegar una visita, el que haya prostitución, la venta de drogas, es un negocio no auditable de los más grandes y los más lucrativos que pueden tener las propias autoridades. ¿Con este incentivo es posible que se acabe? Definitivamente es posible. Hay historias de éxito en algunos lugares en donde existe el primer aspecto fundamental para resolver lo que es la voluntad política. Pero hay un tema que no hay que dejar de lado, Paco. El factor humano de quienes encabezan el esfuerzo desde la perspectiva institucional para atender el sistema penitenciario en México. Según INEGI hay 350 directoras y directores de centros penitenciarios en México, pero fíjate este dato relevante. El promedio de ingreso, o sea, el promedio de salario de estos directores es entre 20 y 30 mil pesos mensuales. Evidentemente, las circunstancias que tienen que enfrentar, la cantidad obviamente de internos con una capacidad criminal importante, tanto económica como en posibilidad de movilización de personal bajo su mando, es verdaderamente un aspecto de amenaza sustancial, diaria y permanente en contra no solamente de los directivos de los centros penitenciarios, sino de los custodios y de todo el personal evidentemente administrativo que está dentro de los mismos. Mientras no entendamos el esquema general, el factor humano de quienes encabezan el esfuerzo, difícilmente vamos a poder tener una política pública y una estrategia institucional adecuada para poder resolver este fenómeno. Son más de 220,000 personas privadas de la libertad a lo largo y ancho de la República Mexicana, 300 centros penitenciarios, 350 centros penitenciarios alrededor también de la República Mexicana, y este es un elemento fundamental que si no lo atendemos de manera adecuada, de forma permanente, con una estrategia que trascienda los periodos gubernamentales, muy difícilmente tendremos resultados efectivos en la lucha en contra de la delincuencia en nuestro país, Paco. Claro, pues mi querido Beto, muchísimas gracias. Yo para finalizar les recomiendo mucho este libro, La Penea por los Infiernos de Enrique Zúñiga, en donde va usted a recorrer estas historias que son verdaderamente de terror, que no lo puedes creer. O sea, podría ser una novela, pero no es una novela, Enrique. O sea, es impresionante lo que cuentas aquí. Son cosas que de verdad pues también nos representan como país. Lo que decíamos, un director que tiene un ingreso de 30,000 pesos, pues es un pase de lista, ¿no? De todo un día. Con eso tienes el sueldo del director y ya no estás hablando de otras cosas. Sí. Pues bueno, Enrique, muchísimas gracias. Gracias. Editorial Grijalvo, ¿no? Sí. Muy bien. Yo se lo recomiendo muchísimo porque sí va a aprender usted mucho como lo hice yo.